Ok. La naturaleza de la moral. ¿Qué nos dice esta idea de la naturaleza de la moral? Dice lo siguiente: no es la norma la que define la moral, sino los sentimientos y pasiones. Lo que estamos argumentando, o lo que se intenta argumentar aquí, es que no es un imperativo lo que nos orilla a actuar de X o de Y manera, sino los sentimientos y las pasiones son aquellas que nos guían, orientan en nuestro actuar. De ahí se sigue que si para Locke la ley califica a la moral, o sea, Locke es otro filósofo, otro empirista, en la cual la ley, bueno, para poner un poco en contexto, John Locke es otro empirista, otro filósofo que pertenece a la corriente empirista. Sin embargo, a pesar de que él también recurre a esta idea del empirismo como una forma de tener o adquirir conocimiento, lo interesante con Locke es que su teoría política, que va muy de la mano de la teoría ética, tiene que ver con la estructura o con la idea de la ley. ¿Por qué? Porque él es uno de los constitucionalistas y federalistas más importantes de aquel momento. Entonces él va a como poner en primera instancia que la ley o la norma es aquella que se tiene que seguir, dado que es buena, es buena esta norma y esta ley porque garantiza el contrato o el vínculo entre hombres de manera coercitiva. De ahí la importancia de esta noción de ley en John Locke, y que en cierta medida no va a compartir David Hume. Bien, entonces continúo. Es Hume. En Hume es la pasión la que califica los actos morales, o sea, los actos morales se ven calificados o establecidos por la pasión. De ahí se sigue que el problema es cómo se califican los hechos si la ley no puede hacerlo. Esto es interesante porque fíjense, ¿cómo se califican los hechos si la ley no puede hacerlo? Si no hay una ley que califique los hechos, entonces ¿cómo es que nosotros podemos calificarlos o definirlos como tal? De ahí la importancia o la relevancia de esta tesis que establece David Hume. ¿Cómo defino si algo es virtuoso o vicioso? La respuesta que nos da Hume es que es a partir de esa noción subjetiva o de esa subjetividad y de los sentimientos. ¿Bien? Entonces, repito, la forma en que nosotros podemos calificar los hechos si la ley no puede hacerlos es definiendo si son virtuosas o no virtuosas, o viciosas. ¿Cómo se establecen estos? A partir de nuestra visión subjetiva y sentimental o emotiva que está en juego. Bien, es como la tesis que se estaría solventando aquí. Esto evidentemente se emparenta con lo que hemos estado viendo en la clase anterior. Bien, a ver. Ok, bien, antes de continuar con el esquema o el bosquejo general de cómo es que opera esta estructura, vamos a ver esto. Esta es la fecha de bien, vamos al 15 del 07 del 2020. Bien, a ver, ahora sí los voy a escuchar a ustedes. Vámonos con... A ver, vamos... Bien. Vamos a escucharlos a ustedes. Quiero escucharlos. ¿Quién me puede explicar esta tesis emotivista de David Hume? ¿Cómo la podrían sintetizar? ¿Cómo podrían sintetizar lo que vimos en la clase pasada? ¿Quién? ¿Agarro al azar? Bueno, está bien. Arely Maqueda, ¿me puedes explicar la noción de David Hume? ¿Cómo se define esta ética, esta emotivismo moral?
Mm, Veo que está tu micrófono, pero no se escucha. No sé si estés hablando. Si hay un ligero ruido, pero no. Bueno, si no, revisa tu micrófono porque ¿Me creo... escuchan? Ya te escucho, ahora sí, ya te escucho. Ujú, ujú. Ya te escuchaba y te fuiste. Ujú, ujú. Bien. Eh, bueno, pues lo que revisas tu micrófono, vamos con eh, Leticia. Leticia, ¿cómo podrías sintetizar? No te escuchaba, Areli. Ahí revisa tu micrófono y ahorita tú nos explicas lo del ¿Me utilitarismo. escuchan? Ya, ahora sí ya te escucho, perfecto. Ujú. Volviste a apagar tu micrófono. Bueno, revísalo y ahorita tú nos explicas lo del utilitarismo de Hume. Leticia, ¿cómo podrías tú sintetizar la idea de David Hume del emotivismo moral, lo que vimos la vez pasada? Pues es que él decía que según las cosas estaban bien si tú las considerabas bien, ¿no? Y, o sea, bueno, mientras no le afectaran a las demás personas, lo que estaba bien, ¿no? O algo así, ¿entendí? Algo más. Ok. Em, Más claro, ¿cómo podrías desarrollar o explicar? Dame un ejemplo de cómo funciona la ética de Hume. ¿Ya me escuchan? Sí, ahora sí te escucho, Arely. Ay, es que no creo que no se escuchaba. Ujú. ¿Estaban hablando? ¿Interrumpí algo? Sí, deja que termine tu compañero y ahorita seguimos. Ahorita Ok. te doy la palabra. ¿Sí te escuchamos, Leticia? Okay. Como ayer en el video que vimos, que la chava decía que ella tenía una empresa para hacer tareas y que todas las demás, o sea, bueno, los que estaban ahí decían que eso no era correcto. Pero bueno, yo que me acuerdo y según para Hume era correcto mientras según no, o sea, según afectaras a las personas. Ok. Bien. Según afectas a... Bueno, ok. Ahorita vemos eso. No se Okay. asusten si ahí está un pequeño alumno que se llama Edgar Camacho, es mi alumno de preparatoria. Entonces, está ahí de oyente porque estamos viendo, le estoy explicando también esta teoría de Hume. Entonces, obviamente él ya lo tomó, pero quiere escuchar esta parte. Entonces, ustedes en gran parte vamos a ver si lo orientan bien o me lo desorientan y tendré que darle una segunda sesión. Confío en ustedes que pueden explicarle con ejemplos claros esto que estamos viendo del emotivismo moral, ¿no? Bien, ¿quién seguiría? Areli, ahora sí, Areli. Un poco con esto, danos otro ejemplo. Ok, Ya ¿ya Leticia me nos dio. escuchan? Sí, ahora sí ya te escucho. Danos otro Ok. ejemplo del emotivismo moral o dónde aplicaría esta idea del emotivismo moral de David Hume. Mm, un ejemplo es que, bueno, es que así como bien, no le, pero yo quería como que retomar así con esto Ujú. para ver si entendí algo. Pero yo, o sea, yo entiendo que, o sea, que exactamente lo que hagamos o las acciones que tomemos no es exactamente como que haya una, pues ahora sí que como dice, hay una norma, ¿no? Que, que para poder como entablarla, tenga que ser pues como correcta, ¿no? Sino que va más allá y como ahí nos menciona, bueno, como nos mencionaba ahorita usted que tiene que haber sentimientos y pasiones, yo creo que eso ya incluye más como en la parte más global porque es como la pasión que uno le pone a lo que, ahora sí que, bueno, a lo que se está haciendo, o en este caso, como a las acciones o hechos, ¿no? Acciones o hechos. Ok. ¿Qué es un hecho? Pues es lo que llegamos, lo, a ver, sé que me aterrizo yo.
Es como lo que llegamos a hacer para un fin. Lo que llegamos a hacer para un fin. Eso me suena más a teleología, pero bueno, telos viene de fin y logos precisamente estudio del fin. Pero bueno, si quieres, gracias Areli, vamos a escuchar a tus demás compañeras, a ver qué dicen. ¿Están de acuerdo contigo o no? ¿Quién sería? Daniela Dena. Daniela, ¿qué nos dirías sobre esta ética de David Hume? Pues es que no tengo como algo muy extenso, pero, o sea, yo lo podría resumir como que para él, o como lo veía, era como la condición de la conducta moral, o sea, que solamente era como suficiente tener el conocimiento, o sea, como de, sí, el conocimiento, pero de los sentimientos, ¿no? Y más claro, por ejemplo, Leti había mencionado el video que nos puso ayer, que a lo mejor no era ético, pero es como decir sigue a tu corazón, ¿no? O por ahí yo había escuchado que le decían así de sigue a tu corazón a lo que diga, aunque no sea moral o no sea ético, ¿no? O sea, yo lo entendí como esa parte, no sé si esté bien. No estás muy bien, digo, está bien que quieras perseguir tus sueños, dice, si no los alcanzas por lo menos adelgazas, pero de ahí no se sigue eso. Los sentimientos, ¿no? Ok, sí, tiene el factor de los sentimientos, pero hay que entenderlos. Ahorita lo explico. A ver, ¿quién da más? A ver, gracias Daniela, ahorita vemos. Gracias, a ver, ¿quién me podría explicar? Recuerden que les hice apuntar ahí un mapita, que apuntaran para que les ayudara precisamente a tenerlo más claro. Brenda, Ariel y Diana, ¿quién de ustedes les gustaría explicarme esta noción moral o emotivismo moral de Hume? A ver, Diana, ya vi que pusiste tu micrófono. Era lo de la parte que vimos la clase pasada, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que yo me acuerdo y entendí es que supuestamente Hume decía que su relativismo moral decía que pues dependía mucho de las personas de cómo lo veían, si era bueno o malo, pero que dependía mucho como de que la mayoría lo veía bueno y que fuera beneficioso para un grupo. Muy bien. Y que, ¿cómo se llama? Y que tenía que ver como ese instinto de que tuvieran esa convicción y que la mayoría lo aprobaran, que fueran como conductas que en la sociedad dejaran cosas buenas y si era malo pues era algo que pues lo contrario, que no dejara cosas, entonces que era igual, o sea que lo bueno tendría que ser algo útil que dejara y que fuera beneficioso. Ok, bien, muchas gracias Diana. Brenda, creo que habías prendido tu micrófono, te escuchamos Brenda. Sí, pues lo que yo entendí o me quedó claro es que la moral como que de Hume se basa principalmente para él en los sentimientos. De hecho hasta ahí nos la comparación de que el hombre no funciona como una máquina, por eso es que él pone las pasiones por encima de la razón, o sea su moral pone los sentimientos por encima de la razón y que los actos que él cataloga como malos son los que amenazan con la pervivencia de la sociedad, pero lo bueno es lo que las conductas socialmente útiles y ya, eso fue lo que entendí. Ok, bien. Ahorita le damos la palabra a Ariel. Vamos a darle la palabra a nuestro pequeño integrante, Camacho. ¿Recuerdas cuando vimos lo del subjetivismo simple y lo del subjetivismo emotivista? Si recuerdas lo del subjetivismo, ¿no te acuerdas? ¿Ya ves? Ya me quedaste mal, pero bueno. Bien, lo del emotivismo, subjetivismo emotivo, es lo que aquí los estudiantes están explicando. Precisamente lo que dio a entender está Diana, Brenda Ortega, estudiantes de licenciatura de turismo, estaban tratando de explicar un poco. Con los demás está un poco
difuso ahí las ideas, pero en esencia es efectivamente esta tesis, la noción de la utilidad, la visión del consenso, o sea, lo que había dicho esta Diana, debe de haber un grupo de personas que bajo ciertos criterios evidentemente subjetivos consideran que algo es bueno porque les resulta grato, y entonces como les resulta grato y útil socialmente, es que se deriva o se sigue que evidentemente esta conducta es éticamente correcta o buena. Recuerda, para clarificar, y yo también les ponía el ejemplo, el subjetivismo simple argumenta que solamente la perspectiva o la noción que nosotros tenemos es la correcta o la válida. Esta es la visión de un subjetivismo simple. O sea, el subjetivismo simple es eso. Yo como persona, yo tengo una percepción de la realidad. Lo decíamos la vez pasada, yo tengo esa percepción. Esa percepción puede ser agradable o desagradable, en fin. Y puede ser relativa en relación con otro tipo de posturas. Sin embargo, este emotivismo moral, también conocido como subjetivismo emotivista, tiene que ver con un grupo de personas o de hablantes que comparten las mismas afinidades en términos de valor. O sea, si un grupo de personas considera que la infidelidad es mala, entonces ese grupo de personas va a asumir que una infidelidad es algo moralmente inadecuado, que una persona o por ejemplo la poligamia, si un grupo de personas asume que la poligamia es inmoral, entonces para ese grupo de personas no, en otras palabras, el emotivismo moral no aplica para un solo individuo, sino aplica para un grupo de personas que comparten la misma afinidad, comparten el mismo consenso o el mismo convenio. O sea, este grupo de personas asume que efectivamente hay una moral. Perdón, es que estaba leyendo lo que este grupo de personas asume que pues la poligamia es buena, por lo tanto no la vería mal. Pero si el grupo de personas asume que la poligamia es inmoral, entonces entra dentro de sus criterios de inmoralidad, podemos decir que es inmoral y no es útil porque no promulga una estabilidad social o no promulga no sé, relaciones más satisfactorias, etc. Una serie de justificaciones que no necesariamente tienen que estar sustentados en la razón, no son completamente racionales. Bien, con base a esto, Ariel, ¿podrías explicar cuando hablaba un poco el ejemplo de esto de la falacia naturalista de David Hume? ¿Qué es y cómo opera esta falacia naturalista de David Hume? Ay, perdón, profe, es que estoy teniendo problemas con la red, entonces... Ok, no te preocupes. Pero, ¿me puede volver a repetir la pregunta? ¿Cómo explicarías la falacia naturalista que propone o de la que nos habla David Hume, que vimos la clase pasada? La falacia del ser al deber ser. Bueno, es que déjeme estructurar primero mis ideas porque me quedé mucho con lo que vimos del sentimentalismo, pero no sé si tiene algo que ver con bueno, en mis palabras, como todo aquello que se supone que es moralmente correcto para nosotros, lo que necesita pues como una realidad para poder hacer, y lo que no. No lo sé, es que bueno, no lo podría explicar bien, o sea, a lo mejor lo podría describir en un ejemplo. Tal vez, no lo sé, nosotros no tenemos ningún deber con algún tipo de persona en la calle, ¿no? Por ejemplo, los necesitados que no tienen dinero, o los niños pobres, o etc., ¿no?
pero en dado caso nosotros queremos como ayudarlos, ¿no? Como donar, como ese tipo de cosas. No sé si tiene algo que ver con eso. Vamos a mejorar tu ejemplo. Es un buen ejemplo, Ok. nada más hay que pulirlo. Para mejorar el ejemplo que tú dices, y esto se vincula con la noción utilitarista de Big Hume, vamos a poner el ejemplo que acaba de poner Ariel sobre los niños de la calle. Regularmente, siempre que se abordan temas espinosos o delicados, se tocan o se cometen este tipo de falacias. Este tipo de falacias, la falacia naturalista es cuando se pasa del ser al deber ser. Recuerden que el ser es una noción de hechos, o sea, es descriptivo. El deber ser es una noción normativa, o sea, son normas que establecen ciertas conductas o reglas que hay que seguir. Utilizando el ejemplo que pone Ariel, me gusta citar el siguiente ejemplo, me gustaría poner sobre la mesa el siguiente ejemplo, que tiene que ver con el hecho de que efectivamente hay niños en condiciones de pobreza. ¿Cuál debería ser el deber del Estado? El deber del Estado debería ser garantizar salud, seguridad y educación. Que esos niños en estados de pobreza no deberían de estar ahí, sino tener un techo, estar sanos y precisamente seguros, ¿no? Esa es la cuestión que debería de ser. La cuestión es de que lo que está pasando ahí, o lo que estamos viendo, es de que no se lleva a cabo ese hipotético, esa noción hipotética. El ejemplo muy claro, yo lo escucho mucho cuando las personas que argumentan en contra del aborto dicen, bueno, es que los que defienden la vida, cuando ven a los niños en la calle, no los apoyan. Entonces, ¿cómo es que pueden decir que tengan más hijos si no apoyan a los niños que ya están en las calles o en condiciones de pobreza, o los ignoran? Ahí vemos el ejemplo, claro ejemplo de la falacia naturalista. ¿Por qué? Porque no es obligación de ellos, de estos grupos que están en contra del aborto y a favor de la vida, no es obligación de ellos que esos niños no estén en la calle. No es deber ni obligación de ellos, es una obligación del Estado. Pero se confunde o se dejan llevar por esta idea de que pues al promover la vida y al promover que nazcan más niños, pues entonces deben de primero también fijarse por esos niños. Eso también comete otro tipo de falacia, ¿no? Una falacia de falso consecuente, porque no quiere decir que el hecho de que una persona sea prohibida no atiende este tipo de cosas. Existen organizaciones que apoyan a niños pobres, a niños abandonados, a niños etc. Pero no es su deber, es deber del Estado. Y lo que están diciendo es de que el hecho de que existan estas organizaciones se sigue que es su deber velar por la seguridad. El hecho de que exista gente en contra del aborto, se sigue que es su deber que también los niños que están en la calle tengan una casa y una familia íntegra, etc. Esa es la falacia del deber ser. ¿Por qué? Porque no le compete a ellos. Es algo que les compete al Estado. Es un problema que le compete al Estado, que debe de solucionar el Estado. Ahora, que el Estado no proporcione las medidas adecuadas, eso es otra cosa. Pero entonces ya estamos viendo que el deber ser es hipotético. Es una cuestión de orden normativo. O sea, nos dicen que efectivamente no debería que es inadecuado que estos niños en la calle estén en esas condiciones. El hecho, que es el ser, es que no es así. Existen las políticas que deben de garantizar ese tipo de mejor calidad de vida, pero el hecho y la realidad es que no es así. Sí se entiende esta noción del deber ser, del ser y de la falacia del pasar del ser al deber ser. El ser tiene que ver con el hecho, con lo que ya está, con lo que vemos, con lo que podemos describir, con el suceso, el acontecimiento que se está presentando. Por eso les preguntaba hace rato qué es un hecho, y apúntenlo para que les quede claro. Un hecho
Es un suceso o un acontecimiento que se presenta en el mundo. Bien, eso es la definición de un hecho. Un hecho es un suceso o acontecimiento que se presenta en el mundo. ¿Por qué? Porque solamente podemos describir los hechos, por eso los hechos son descriptivos. Cuando hablamos de hechos morales ya son prescriptivos. ¿Por qué? Porque ya estamos emitiendo juicios de valor, pero los hechos cuando se nos presentan son solamente descriptivos. Un hecho, a ver, aquí está, la pluma se cayó o la pluma la soltó el profesor. Esa es una descripción del hecho. Los hechos prescriptivos es, la soltó porque quería llamar la atención de ahí del alumno Camacho de preparatoria, o quería ver si estaba poniendo atención. Eso ya es una noción prescriptiva y valorativa. Pero el hecho es que el profesor o la persona que está en la pantalla soltó la pluma o tiró la pluma. Esa es una descripción. No hay juicios de valor, no hay prescripciones al respecto, no hay una interpretación. La interpretación es a posteriori o de manera subsecuente. Entonces, esa es la noción o esa es la diferenciación entre el ser y el deber ser. ¿Sí queda claro? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? Bien, gracias, Brenda. Entonces, continúo. Para ejemplificar esto y hacerlo más claro, les voy a poner un pequeño mapa conceptual de ideas que quiero que vean y que también quiero que copien para que puedan sintetizar esta idea que hemos estado viendo del emotivismo moral. Ahí se puede ver, es el emotivismo moral, se basa en la falacia naturalista, en el estudio de las pasiones. De ahí se sigue que es el comportamiento moral, y la moral tienen su origen y fundamento en las acciones y emociones. La falacia naturalista, hay que distinguir entre una descripción del lenguaje, lo que decíamos hecho, lo que es, y uso normativo del lenguaje, valores del deber ser. Tiene que ver con razón. Pueden existir razones que tienen que ver con la utilidad personal y social. Las acciones y emociones existen un sentimiento moral universal. Bien, esto desemboca en lo que se conoce como el utilitarismo moral. O sea, el emotivismo moral y el utilitarismo moral desembocan en ello. Bien. Entonces, si pueden copiar este mapita, que es lo que se les recomiendo, pues les decía que ya en estas clases tienen que tener ahí su cuadernito, cópienlo para que puedan ir teniendo esta referencia. Igual va para ti, Camacho, copia eso para que te quede claro la definición de emotivismo moral. Bien, entonces les doy unos minutos para que lo copien y continuamos. Ustedes me avisan cuando ya lo terminen de copiar. Ok. Bien, si no hay ningún problema, continúo. ¿Vale? Parece que ya está bien, entonces continúo. Utilitarismo. Vamos a entrar con esta ética utilitarista. A ver, Camacho, vamos a ver que si recuerdas cuando hablábamos del utilitarismo, si recuerdas qué es el utilitarismo. Los principios de cada persona. Explícate. Las creencias que nosotros tenemos. Las creencias que nosotros tenemos, no está siendo claro. Trata de, para que veas, para que te entusiasmes igual y te animas a estudiar
acá con tus compañeros de turismo. ¿Qué sería? ¿A qué te recuerda la palabra utilitarismo? Pues, bueno, nuestras creencias, lo que nosotros pensamos que está bien. Ok, no. Ahorita lo voy a dejar claro, ¿bien? Para que hagas memoria. Ok, bien, gracias Camacho. El utilitarismo. El utilitarismo es una teoría ética moderna creada por Jeremy Bentham. Recuerda que eso venía en el capítulo 2, en el capítulo 4, si no me equivoco, te voy a decir con exactitud. En el capítulo 7 y 8 del texto de James Rachel. Bien, continuamos. El utilitarismo es una teoría ética moderna creada por Jeremy Bentham en 1748 y 1832. Esta ética material se trata de una adaptación de principios que ya encontramos en Aristóteles, como por ejemplo la felicidad como fin del ser humano. O sea, el fin último, según Aristóteles, voy a hacer paréntesis para que de repente paréntesis cultural, paréntesis para ir nutriendo este marco teórico que la mayoría de ustedes desconoce. No quiere decir que la desconozcan, porque puede existir casos excepcionales en los cuales conozcan las teorías, y eso es bueno, porque hablaría muy bien de su cultura general. Pero en caso de que no, pues no se preocupen. Para eso están los profesores, que somos como guías o orientadores. Entonces, Aristóteles, por ejemplo, decía que el fin último al que tienden las personas es a la felicidad. Entonces, todo lo que tiende hacia un fin debe de ser la felicidad. La felicidad es un fin bueno porque nos genera una sensación justa y agradable, y la única manera en la que se puede obtener esa felicidad, que no es una felicidad como la entendemos hoy, sino una especie de felicidad contemplativa, es a partir de la noción de prudencia, o sea, de la justicia o del justo medio, para decir Aristóteles. El ejemplo más claro es, me gusta siempre utilizar este ejemplo. Para Aristóteles, supongamos que ustedes tienen, bueno, ahorita no se puede salir a fiestas, pero supongamos que en una época normal en la cual no hubiera esta crisis sanitaria y de confinamiento, tuvieran la opción de ir a una fiesta de lujo que tanto quieren, una fiesta, un cierre de año, pero que tanto han esperado, y por el otro lado tienen un examen complicado para el siguiente día, o sea, para el lunes, ¿no? La fiesta es el domingo y su examen es el lunes. Pues lo que te diría Aristóteles es de que si no vas, te vas a deprimir y a lo mejor te vas a poner triste y no vas a hacer bien tu examen al otro día. Pero si vas, probablemente te desveles y no realices o no estudies como debería de ser. Ante dicho dilema, lo que Aristóteles propone es de que tenemos que ser lo suficientemente prudentes. ¿Qué quiere decir esto? Que diría Aristóteles, ve un rato y te regresas para que no te sientas triste y al mismo tiempo puedas estudiar y tener una buena calificación en tu examen. Eso es la frónesis aristotélica, de la cual diría Aristóteles. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es aprobar, porque eso que aprobar en dicho examen nos hace felices. Entonces el fin último, según Aristóteles, siempre va a ser buscar esta felicidad que es contemplativa. Entonces tiene un poco de esto la tesis utilitarista, sí. Por otro lado tenemos la noción de Epicuro. Epicuro pertenece a la corriente, por así decirla, bueno, es que el epicureísmo genera una escuela como tal, es post-aristotélica y post-platónica, posterior a Aristóteles y a Platón. Dice Epicuro, lo que mueve a los seres humanos es huir del dolor y buscar el placer. Es una tesis de orden hedonista. El utilitarismo es una versión moderna del hedonismo.
¿Ya se fijaron? El utilitarismo es una versión moderna del hedonismo. ¿Qué quiere decir esto? Los hedonistas, o el concepto, la palabra hedonista, que surge precisamente después del legado de Sócrates o de Platón y de Aristóteles, abro otra vez paréntesis cultural para que se tengan en contexto estos conceptos, es que el hedonista busca placer. De ahí viene la palabra hedonismo. El hedonismo es esa constante búsqueda del placer. El hedonista va a tratar de huir de aquello que le genera tristeza, dolor, y se va a tratar de buscar todo aquello que le genera un placer. Unos lo van a ver en el desarrollo intelectual, otros lo van a ver en el amor, etc. Eso va a depender de muchos de los autores de aquella época, o de lo que corresponde a aquella época. Entonces va a tener un poco de esto, sí, va a tener un poco de esto el utilitarismo. O sea, hay una especie de punto de inflexión con el hedonismo. Ahora bien, el utilitarismo propone como fundamento de la moral la utilidad. Este es el primer punto a destacar. Esta es la primera característica. El fundamento de la moral es la utilidad. O sea, utilizamos a alguien o algo para un fin o principio de la felicidad. Es bueno aquello que es útil con vistas a maximizar la felicidad, y la felicidad consiste en el placer y la ausencia del dolor. Repito, es bueno aquello que es útil con vistas a maximizar la felicidad, y la felicidad consiste en el placer y la ausencia del dolor. Para los utilitaristas, el valor moral nace de la tendencia a maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento en el mayor número de personas posibles. Fíjense, para los utilitaristas el valor moral nace de la tendencia a maximizar el bienestar y minimizar el sufrimiento en el mayor número de personas posibles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se está diciendo aquí es de que se debe de salvaguardar o garantizar el bien de la mayoría a costa de una minoría. Sí, para un utilitarista garantizar el bien de la mayoría es mucho mejor que tratar de complacer a todos. O sea, esto significa que el sacrificio de muchos, si el sacrificio de muchos implica la seguridad o la garantía de los demás, o una mejor estabilidad de los demás, entonces vale la pena hacer dicho sacrificio. O sea, se maximiza el bien. Esto, repito, se traduce como el bien de la mayoría es mucho mejor que el bien de la minoría. Bien, continúo. Su fin persiguiendo es la satisfacción de las necesidades de cuantos hombres individualmente tomados como sea posible. O sea, lo que venimos diciendo, lo que dije anteriormente. O sea, si la mayoría está satisfecha, que es lo que se persigue, pues bueno, hay que tratar de hacer que esa mayoría esté agradecida. Recuerden, estoy pensando en la guía de asignación de recursos, una de las frases que decían: hay que salvar a la mayor cantidad de vidas que sean posibles. Nunca dicen el condicionante, que es una cuestión muy interesante ahí al respecto. ¿Bien? Después dice Bentham y Mill. Cuando se habla de Mill, se refiere a otro filósofo de aquella época, que es John Stuart Mill. Intentarán una medición de placeres para determinar qué acción puede producir mayor cantidad de felicidad en la comunidad dada. Se trata, por tanto, de una ética consecuencialista, o sea, que se sigue. O sea, un consecuencialismo es una especie de... Es que el consecuencialismo es una forma de argumentación muy particular. O sea, se afirma dicha tesis y por lo tanto se sigue que eso que se afirmó con antelación da como resultado X o Y acción, suceso, acontecimiento. Para poner un ejemplo, estoy pensando,
Por ejemplo, estoy pensando en esto. Yo estoy en contra de la violencia de los animales. De ahí entonces se sigue que yo soy vegano. Es una especie de consecuencialismo que no es obligatorio, pero que se presupone como correcto. Esa es una especie de consecuencialismo. O sea, un efecto, un antecedente que presupone un consecuente. No es obligatorio, pero es como se piensa o se infiere que debe de seguir esta forma de actuar o de pensar. Bien, por eso puse el ejemplo. Dice, porque el sentido de la acción moral queda determinado por sus posibles consecuencias y nunca por sus motivaciones, es decir, la bondad o la maldad de las acciones se calibra por las consecuencias que tengan. Un ejemplo claro de aquí es el de, si alguno de ustedes ya vio estas películas de los Avengers que tuvieron mucha taquilla en su momento, bueno, que tuvieron un alto grado de demanda a la taquilla en su momento, pues si alguno de aquí ya la vio, podría decir quién es un personaje utilitarista en la película. ¿Quién podría ser un personaje utilitarista si alguno de aquí ya la vio? ¿No? De los personajes de esa película, si es que la vieron, ¿quién sería un utilitarista? Lo escucho. No te incluye a ti, Camacho, ¿eh? Pues el Capitán América, ¿no? Tú dirías que el Capitán América. ¿Por qué? Ahorita te escuchamos a Camacho. ¿Por qué? Pues es que él es como, ¿cómo puedo decir? Pues es de lo moral, ¿no? Él creo que, a pesar, no todo lo que hacía en todas las películas, pues no todo era como correcto o estaba aprobado por los demás, ¿no? Simplemente él lo hacía por lo que le causaba a él lo mejor o la felicidad, ¿no? Lo que era altamente moral para él. Pues irónicamente no, es el más anti-utilitarista que podemos decir. Iba a decir Camacho algo y creo que Diana. Yo creo que es el Iron Man. Tú dices que Iron Man, ¿por qué? Porque pues él se regía, veía que estaban bien. Entonces, pues él como trataba de igual, como su moral es como que pues a lo mejor aunque no esté bien, pero pues nos genera una utilidad, entonces, o sea, él lo veía bien y pues le gustaba a él como crear todos sus inventos. Ok, pues tampoco, irónicamente tampoco sería Iron Man. Daniela, creo que... Yo digo, es que no sé cómo se llama este personaje, las he visto. Es el que es morenito, que es como su jefe de ellos. Que tiene como... ya sé quién, Nick Fury. Bueno, es que no. Sí, el pero personaje. yo digo que es él, porque creo como en varias acciones siempre trataba de regirse por como lo mandaba, ¿no? O sea, aunque fuera como malo o no estuviera bien, siento que él siempre como que trataba de seguir como la línea más correcta, ¿no? Ok. Entonces, ¿no? Ajá. Bien. Él más bien parece una especie de... Luego los voy a explicar, porque cada personaje irónicamente tiene un parte de ciertos postulados éticos. A ver, Camacho, tú vi que habías quitado tu micrófono. ¿Quién, Camacho? Vamos a ver si Camacho latina. Yo iba a decir que Thor porque, bueno, ¿Thor? Es que él en una película hacía, sí es de los Avengers, ¿no? Sí, de Endgame. Es que, bueno, yo vi una película que él hacía, bueno, se iba por la creencia de sus pensamientos, ¿no? O sea, pensaba que algo era bueno y pues se lo hacía, ¿no? Y decía, no. Pero otras personas lo veían mal, como, creo que era Capitán América o no sé. Ok. Pero el chiste es de que eso no. Pues tampoco, Camacho, pensé que le ibas a atinar. El personaje que es utilitarista es Thanos. Thanos es el utilitarista. ¿Por qué? Porque si recuerdan,
cuando Thanos junta las gemas del infinito y hace el chasquido, se retira. O sea, ¿cuál es dice, para que la mayoría de las personas sobrevivan, tiene que desaparecer un número de personas. De hecho, en la película de Endgame, cuando inicia, si recuerdan, los que la vieron, resulta que la humanidad tiene más recursos, viven mejor, bueno, tienen más recursos de abastecimiento de comida, ha bajado, tienen la calidad del aire es mucho mejor, los servicios y todo tienen muchos más espacios, no hay tantas guerras, han disminuido, entonces se prolonga la calidad de vida. Entonces lo que está haciendo Thanos, de hecho Thanos dice, para garantizar la supervivencia de todas las especies en el mundo, hay que sacrificar a un número de personas por el bien de la mayoría. Esa es una postura utilitarista. El utilitarismo dice, hay que sacrificar a un número de personas para garantizar el bien de todos los demás, maximizar el número de vidas a costa de unos pocos. Esa es la tesis utilitarista. ¿Ya se ve? Uno pensaría, bueno, esto es ficción. Lo mismo se pensó cuando se quiso asignar la guía de asignación de recursos del COVID-SAR-2 aquí en México. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Continuó la otra clase para entrar de lleno con esta tesis utilitarista, para ver qué es el utilitarismo y cuál es el utilitarismo de Jeremy Bentham. Les voy a compartir ahí un video en el grupo de YouTube de un filósofo que puede ayudarles a clarificar esto del emotivismo moral de David Hume. Y ya posteriormente entraremos con el utilitarismo. ¿Les parece bien? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Entonces los dejo, se cuidan y nos vemos la próxima semana, ¿vale?